Buenas tardes, mis hermanos. Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas allí en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, los versículos 10 al 16. Hoy vamos a revisar o vamos a estudiar acerca de los falsos maestros o de los que se oponen en la obra del Señor. Un falso maestro es aquel que tiene una falsa enseñanza, tiene una falsa motivación, oculta entre su apariencia de piedad y santidad, tiene una vida, una falsa sabiduría y tiene opiniones que se encuentran inconadas, o sea, con un veneno oculto en palabras que pueden ser agradables. Los falsos maestros pueden cohabitar con los hijos de luz, pero tarde o temprano se evidencian, se dan a conocer, se muestra su oscuridad, pero lamentablemente cuando muchas veces eso sucede es porque no hemos estado alerta a las señales que dan y hemos dejado que el mal avance. Recordemos que Pablo había dejado a Tito en Creta con el propósito de poner orden a lo que faltaba, según nos dice la Escritura. Le da las instrucciones necesarias para que él cumpla con la tarea. El tema de la carta son las relaciones adecuadas para la iglesia entre ella y Dios y entre ella y la sociedad. La sociedad cretense fue definida por uno de sus profetas llamado Epiménides, como uno de sus poetas, mejor dicho, como mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos, lo cual el apóstol Pablo dice que así es en los versículos 12 y 13 de este capítulo. Enlazamos este estudio de hoy con el versículo 9 del capítulo 1, donde dice la frase, para refutar a los que se oponen. Así que en primer lugar vamos a ver cómo se nos describe a los falsos maestros, aquellos que se oponen en la obra del Señor. Dice que son rebeldes, se oponen por rebeldía. Por definición, un rebelde es aquel que se rebela o que se pone en contra, no se sujeta al poder y a la autoridad, no se sujeta a las ordenanzas, no se somete a los liderazgos, tiene problemas con la aceptación de autoridades por encima de él, no acepta el orden establecido, no obedece directrices, es difícil de enseñar, es difícil de dirigir, son contumaces, la Biblia los define como insubordinados y que voluntariamente repudian ellos la verdad. Tienen una oposición manifestada en habladurías, que es contrario a ser a un retenedor fiel de la palabra del Señor, como lo dice el versículo 9. Entran en conversaciones necias y sin provecho. Pueden ser de provecho para él, pero destructivos para los demás, porque en sus conversaciones lo que hacen es introducir cizaña, malos entendidos, dudas, predisposiciones en contra de él. Son conversaciones que van a sembrar en otros, como dije, dudas, incredulidad, distanciamiento y falta de sujeción. El judaísmo incrédulo en aquel momento avanzaba hacia el repudio más completo de la verdad. Fueron definidos por el apóstol Juan allá en Apocalipsis, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3, en el versículo 9 de ambos capítulos, como sinagogas de Satanás. Son maestros, refiriéndome a estos rebeldes, pueden ser maestros, incluso hasta de Biblia, que se van a oponer con el engaño. O sea, van a presentar una mentira como verdad, van a ofrecer dudas santas de la verdad y de quienes sirven a Dios en verdad. Van a usar la verdad para que se haga lo que no se debe hacer. Cuando Satanás tentó a Eva, él le hizo la siguiente pregunta: ¿de verdad Dios os ha dicho que? Cuando Satanás tentó a Jesús, Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, eso está en el capítulo 4 de Mateo, y después le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Cuando el Señor Jesucristo decía lo que le iba a suceder, el apóstol Pedro le reconviene
y en ese momento fue un instrumento de Satanás. Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Las intenciones de estos falsos maestros son las ganancias deshonestas. Las ganancias deshonestas no solamente son dinero, sino también fama, prestigio, admiración, pero obtenidos de una manera contraria a lo que debe ser. En nuestros días uno puede encontrar, yo he escuchado el testimonio de personas que me han dicho que han ido a ciertos lugares donde les han pedido tanto dinero porque se les haga un milagro en la vida, y ellos le dicen, no, no tengo tanto, tengo la mitad. Y dice, bueno, si tú quieres que el milagro se te haga por la mitad, da la mitad del dinero. Bueno, ese es un tipo de ganancias deshonestas. En la búsqueda de esas ganancias deshonestas, estas personas arruinan casas, familias, incluso la fe de otras personas, la ingenuidad, la credulidad, llevándolos entonces a ser incrédulos o incluso opuestos al desarrollo de la verdad. Se convierten en palancas del diablo para arruinar las casas de Dios. Una tercera característica que podemos ver en estos falsos maestros u opositores es que se presentan como creyentes, pero su vida moral los reprueba. Versículo 16. Pueden tener un conocimiento teórico de Dios. Pueden incluso manejar la Biblia, saber textos de memoria, pero sus hechos lo niegan. Dice 1 Timoteo 5:8. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor a un incrédulo. En 2 Timoteo 3:5 dice que estas personas, estos falsos maestros, estos opositores, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Las obras son la prueba decisiva de la condición del corazón, de lo que hay en el corazón de la persona. Mateo 7:20 nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que hay? ¿Cuáles son los frutos evidentes? Hay frutos que están bajo tierra. A veces hay que escarbar para sacar el fruto. Si usted quiere comer papa, la papa no la va a sacar desprendida de un árbol. Tendrá que escarbar en la tierra para buscar la papa que usted necesita comer. Dice 1 Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esa es otra evidencia. Personas que te dejan de tratar simplemente porque le dicen la verdad. Mire, usted porque está haciendo, no lo trata más nunca, lo aleja, lo separa. Esas son señales. Son señales que usted debe tomar en cuenta. A quién trata, a quién no trata, por qué se distanció de, qué es lo que está sucediendo en este tipo de cosas. O sea, las obras son las pruebas decisivas de la condición del corazón. Hay obras que son públicas y evidentes, como dije, pero hay otras que hay que ser buscadas, escarbadas y revisadas, y muchas veces hasta con una lupa. En segundo lugar, ¿cómo tratar con estos falsos maestros que se oponen a la verdad, que se oponen a lo establecido por Dios, que son rebeldes e insubordinados? En los versículos 11 al 15 nos presenta algunas cosas que nos dan la idea de cómo tratarlo. Dice que es preciso tapar la boca. Este tapar la boca lo podemos pensar en dos maneras. Una, no darle oportunidad de hablar. Yo no necesito que usted me diga que ensucie mis oídos. Agarre su música y se va para otro lado. Segundo, si usted, o en este mismo orden de ideas, pero en segundo lugar, si usted lo ha identificado, no se le puede dar una participación pública o que esté opinando públicamente en las cosas de la iglesia, porque su opinión puede ser venenosa y puede ser dañina. Ahora, eso también, ese de tapar la boca, puede tener que ver con desmontar sus mentiras, porque ellos dicen en el versículo 14 que aman las fábulas, aman las cosas inventadas, las cosas que no son ciertas, que pueden tener enseñanzas buenas o malas, pero son fábulas. Entonces desmontando sus mentiras.
haciéndoles ver sus malas acciones, como nos dice el versículo 2. Esto es mal aquí y es mal allá, es mal donde se coloque. El mal no tiene cambios. La Biblia es una para todas las culturas, para todas las naciones y para todos los tiempos. Entonces mostrar las malas acciones de las personas. Son personas que, según lo que dice la Escritura, allá en el versículo 12, quieren ser mantenidos sin trabajar. Lo que podríamos llamar son chulos, son vividores. La Biblia los define como glotones perezosos, glotones perezosos. ¿Cómo podemos nosotros taparle la boca? Presentándole la potencia de la verdad. Jesús callaba a sus contrarios, precisamente presentándole la verdad. Y como dice allá en Mateo 22:34, aquellos que se le oponían no les quedó otro camino sino apartarse y conspirar en secreto, porque ya en público no podían contra la verdad que se hacía evidente. También la Biblia dice que debemos repudiarlos, el versículo 13, y añade la palabra severamente, reprenderlos severamente, perdón. Así que ellos tienen la mente y la conciencia corrompida, lo dice el versículo 15. Ellos están corrompidos por él. Ellos no van a cambiar si no hay un cambio de corazón. Pero a veces están tan corrompidos que no van a salir de allí. Tienen que llevar demasiado golpe en la vida, demasiada confrontación. Recordemos aquel mago que se encontró con los apóstoles y él recibió la palabra, miraba los milagros que ellos hacían, pero él quería tener ese poder, pero ese poder era precisamente para él poder obtener beneficios propios de todo esto. Así que ellos tienen, los falsos maestros, la mente y la conciencia corrompida. Y eso se convierte en la fuente de los errores que van a manifestar y que se deben combatir. En 1 Timoteo 1:19 nos dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. La fe, la buena conciencia, porque a veces la conciencia se cauteriza. La persona se puede acostumbrar tanto a hacer lo que no es correcto, que su conciencia ya no lo va a reprender, lo va a ver como normal, lo va a buscar porque su vida lo va a desear, sus palabras van a decir otras cosas, pero su conducta lo va a llevar luego a lo que no debe ser. La puerca lavada vuelve a su lodazal y el perro vuelve a su vómito. Primera Timoteo 6:5 nos dice que ellos necias rencillas entre hombres de mentes corrompidas y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Así su mente está corrompida, están privados de la verdad, pero están buscando la manera, la forma de obtener ganancia, bien sea en lo económico, bien sea en el respeto, en la aceptación o en la influencia. Ellos van a generar otros males. ¿Qué otros males van a generar? Van a generar controversias y contiendas entre los hermanos, haciendo que incluso los hermanos en la fe puedan tomar partes opuestas por no haber discernido a tiempo donde hay un error. Levantan calumnias. Muchas veces son movidos por las envidias y generan que otros desarrollen envidias en su vida. Así que van a ser propiciadores de discordia, de malos entendidos y de problemas. Van a generar sospechas perversas, sospechas de cosas malas. Las van a generar, las van a compartir, las van a publicar. Pero dice la Biblia que hay que reprenderlos y severamente para que ellos sean sanos en la fe. Pero también con la represión pública, si ellos no la aceptan y siguen la corrupción de su mente y en la cauterización de su mente, entonces quienes escuchan, al escuchar la reprensión, pueden obtenerla para sí y aprender de ellos y llegar a ser sanos en la fe. ¿Cómo se es sano en la fe? No atendiendo, vamos a ir textualmente primero, no atendiendo a fábulas
judaicas, a fábulas judaicas. Para aquel momento, la introducción de aspectos del judaísmo en la cultura o en el culto cristiano se hacían manifiestos. Habían añadidos los fariseos, tenían la ley, pero tenían como una ley paralela, que era una ley humana que ellos imponían a los otros como una carga para llevarlas allí. Ese tipo de cargas eran añadidos a la ley de Moisés, que no eran necesarios ni para la salvación, que podían tener buenos principios, pero que no podían ser considerados como palabra de Dios. Ahora, hoy podemos ver ambas cosas en nuestro tiempo. Yo tengo mucho cuidado con algunas canciones, por ejemplo, cristianas. Cuando usted empieza a escuchar canciones cristianas y empiezan con frases hebreas, que bueno, que a lo mejor están, y usted escucha que la rema, que el Shalom, que el Adonai, y empiezan esa jerga, esas palabras a formar parte del vocabulario de una persona. Cuidado, porque está inclinándose a las desviaciones de estas prácticas judaicas dentro del cristianismo. El cristianismo, aunque nació en un mundo judío, es distinto al judaísmo. Aunque usa el Antiguo Testamento como base para el Nuevo Testamento, no son lo mismo. No son lo mismo. Estos judaizantes de nuestros días han introducido esto en el culto. Es más, hay una Biblia que dice que es traducida por David ben Abraham. ¿Cuándo este David ben Abraham estudió hebreo? Si él es un cubano que vino a Venezuela y pastoreó una iglesia en Venezuela, dividió la iglesia, formó su iglesia y se fue luego para Florida, y allá vive como un pachá, rodeado de guardaespaldas, con mansión, yate y quién sabe cuántas otras cosas más. Bueno, me quedo hasta aquí, pero para que sepan, estos nombres ya hebreos, que fulano, cuidado con eso, no te dejes engañar, porque ahí está la mentira y está la falsedad en todas estas cosas. Entonces, estos hombres judaizantes, estos hombres que son opositores y falsos maestros, tienen mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice Colosenses capítulo 2, 23. Tienen reputación de ser sabios en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo. En este punto, las penitencias. ¿Para qué maltratar el cuerpo? ¿Para qué tener prácticas cristianas que golpean y maltratan nuestras vidas? Nosotros tenemos un problema que debemos atender de desviaciones. A veces decimos, vamos a las vigilias, y es una vigilia que te va... vas a tener una vigilia, pero el día se componía de varias vigilias. Dice la Biblia, la primera vigilia de la noche, la segunda vigilia de la noche. Entonces, depende del tiempo. ¿Cuántas horas vas a estar? Una vigilia, 4 horas, 2 vigilias, hasta de 6 de la tarde a 2 de la mañana, por ejemplo, vigilia y media. Pero entonces queremos ser más santos que los santos y tener vigilia de 2 días, ayunos de 40 días, y eso es lo que van a dañar tu cuerpo, van a afectar tu propio cuerpo, pero también es ese maltrato del cuerpo, caminar de aquí hasta allá a 13 kilómetros de caminatas descalzas, de rodillas. Cuidado con eso, porque eso es lo que hace que maltrata tu cuerpo, pero no te ofrece nada en particular. O agarrar un cuero, un rejo y caerte a cuero porque hace lo más. No, nada de eso. Esos son malas enseñanzas que han entrado en aquellos que se llaman cristianos. Otra mala práctica. A veces decimos que estamos en un culto de oración o en una vigilia, y es más el tiempo que pasamos cantando, que pasamos saludándonos, que pasamos hablándonos, que el tiempo que pasamos orando. Entonces desvirtuamos los propósitos. No, para que la gente no se aburra, para que los jóvenes vengan, vamos a presentarles teatro, dinámicas y todo eso. Bueno, yo difiero de esas prácticas, me parecen que no son correctas. Bien, mis hermanos, ya para concluir, hoy hemos hablado de los falsos maestros, de los que se oponen a la verdad, a la autoridad, al orden establecido por Dios y no se sujetan. Describimos
lo que los caracteriza, la rebeldía, las ganancias deshonestas y una vida moral dudosa e incluso reprochable. A ellos hay que taparles la boca, bien sea no permitirles hablar en público contigo, no escuchar sus enseñanzas, reprenderlos severamente para mantener la salud espiritual de la fe en la iglesia. Y en este sentido, todos somos responsables por mantener la salud espiritual en nuestras congregaciones. Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo miércoles, el próximo estudio.